La legislación debe terminar en reparación justa a quien fue víctima del irrespeto de sus derechos. Esta ley garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, señaló en este primer debate de la Ley Orgánica de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. La octava intervención corresponde a la asambleísta por la provincia de Bolívar, Mariana Yumbay. Presidente encargado, colegas asambleístas, medios de comunicación y pueblo ecuatoriano. Es importante el análisis de este informe para primer debate sobre la Ley Orgánica de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Nuestro país ha constitucionalizado los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza. Esto es una muestra de un verdadero avance en el respeto de los derechos humanos. El artículo 1 y el artículo 10 de la Constitución son una muestra del carácter de Estado plurinacional e intercultural. ¿Y quiénes han sido nuevos sujetos de derechos reconocidos de acuerdo a esta nueva norma constitucional? Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El Ecuador a nivel internacional ha ratificado varios instrumentos internacionales. Y todos estos instrumentos internacionales se han adoptado en un marco de crisis, de seguridad, en contextos de guerras, en contextos también de una crisis social, económica en los estados. En este marco, a nivel internacional, se han ratificado instrumentos muy importantes. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Lamentablemente, así como a nivel nacional cuestionamos que en varios momentos la misma norma constitucional y las leyes secundarias han pasado en ocasiones a ser letra muerta y los convenios han tenido el mismo tratamiento. Pasan a ser un saludo a la bandera y eso es lo que no se quiere. Si nuestro Estado ecuatoriano ha adoptado dichos instrumentos y más aún ha ratificado, lo que corresponde al Estado ecuatoriano es implementar cada uno de estos contenidos, de estos instrumentos internacionales. Por tanto, este proyecto de ley lo que hace precisamente es recoger todos estos compromisos internacionales y es por ello que el objeto es establecer un sistema institucional de seguimiento, de cooperación e implementación eficaz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materias de derechos humanos. Hemos revisado que esta iniciativa tiene la finalidad de establecer los procedimientos y mecanismos institucionales para un eficaz y oportuno seguimiento, cooperación e implementación de las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución en el artículo 11 establece en el artículo 11 se establece el ejercicio de los derechos, dice, se regirán por los siguientes principios. Uno de ellos es que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual y colectiva. También otro principio es que todas las personas son iguales
y gozarán de los mismos derechos. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, entre otros principios que son bastante importantes los contenidos en el artículo 11. Hemos revisado que esta propuesta de ley recoge, entre otros principios, los siguientes: pro ser humano, no restricción de derechos, aplicabilidad directa, y eso es un principio también constitucional que dice que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia, ¿no es cierto? Un tema de suma importancia es que con este proyecto de ley se logrará el cumplimiento obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos testigos de cuántas sentencias se han dictado a nivel del sistema interamericano. Sin embargo, si hacemos un seguimiento, vamos a ver que no se han cumplido a cabalidad estas sentencias. Una de ellas es el caso Sarayaku. Imagínense, se dictó en el año 2012. ¿Cuántos gobiernos ha pasado desde el 2012 hasta la presente fecha? ¿Y cuántos han cumplido? Ninguno, compañeros. Esa es la realidad. Las sentencias de la Corte Interamericana no son implementadas, no son cumplidas por el Estado ecuatoriano. En ese marco es importante que se adopte esta normativa, porque no solo permitirá el cumplimiento y el estricto respeto de los distintos instrumentos internacionales, como son los tratados, los convenios, sino también que se cumplan estas sentencias. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿qué dice? Dice claramente que en el párrafo 3 dice, y habla del principio pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, de manera que no tenemos por qué quizás cuestionar la adopción de esta ley, porque se supone que nuestros estados son signatarios de estos instrumentos internacionales y en cumplimiento a este principio contemplado en la Convención de Viena, estamos obligados de cumplir, porque si se supone que adoptamos y que ratificamos, lo hacemos de buena fe para actuar en todas nuestras acciones de buena fe y cumpliendo y siendo respetuosos de cada uno de los derechos humanos. Por otro lado, no sería suficiente quizás esto. Yo creo que es importante entender que en los últimos años ha habido un avance en la adopción de varios instrumentos internacionales y en la ratificación. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay un control de convencionalidad que deberíamos hacer todas las funciones del Estado. En este caso, el Ejecutivo, la función judicial y también esta primera función del Estado, realizar el control de convencionalidad. ¿Eso qué implica? Que para adoptar cualquier normativa secundaria, primero tenemos que atenernos a los instrumentos internacionales. Tiene un minuto, compañera. En ese sentido, decirles finalmente, nosotros, como parte de los pueblos indígenas milenarios, uno de los primeros instrumentos que se adoptó a nivel internacional es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. En ese instrumento, en el año de 1989, se reconoce por primera vez los derechos de los pueblos indígenas. Y no porque los estados fueron conscientes de la realidad de los pueblos indígenas, sino fue por una lucha constante y la posibilidad
de adoptarse este instrumento a nivel del sistema de las Naciones Unidas, permitió que a futuro se reforme la Constitución de la República del Ecuador y se plasme esos derechos en la Constitución. En este sentido, es importante, y yo saludo esta iniciativa de empujar este instrumento legal que por fin va a posibilitar la implementación de cada uno de los derechos contenidos en los distintos instrumentos. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra el asambleísta Jonathan Parra.